me hizo remontar muchos años atrás. La Biblia dice que cuando cantemos, cantemos con entendimiento. O sea que cuando tú estás cantando, tú debes saber que tú estás cantando. ¿Sí? Porque decíamos, ¿dónde estuviéramos si no le hubiéramos conocido? ¿Dónde tú estarías si no hubieras conocido a Dios? ¿Dónde yo estaría? Y cuando me dejé remontar a aquellos tiempos, me puse a pensar, si no fuera Dios que me hubiera sacado de allí, si Él no hubiera sido el que me hubiera sacado de allí, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaría? Y la verdad que hay veces la religiosidad nos hace olvidar la gran bendición de haber conocido a Dios. Y quiera Dios que este año, ese es el anhelo de todo el mundo, pero nosotros podemos marcar la diferencia, ¿sí? Porque eso es lo que dice el canto. ¿Dónde estuviéramos si no te hubiéramos conocido? ¿Dónde estaríamos, hermano? ¿Dónde? ¿En qué lugar estaríamos? Tal vez estaríamos en el lugar más deplorable que ninguno de nosotros nos hubiéramos podido imaginar. Yo no quiero mencionar ningún lugar para que ninguno salga aquí afectado diciendo, el pastor dijo que es malo estar allí. No, porque cada uno de nosotros, si nos ponemos la mano en el corazón, sabemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero ¿por qué lo olvidamos? ¿Por qué fácilmente lo olvidamos? ¿Sí? Gloria sea al Señor. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Primera de Samuel. Primera de Samuel. En el capítulo 30. Antes de leer lo que queremos compartir, iba a buscar en el libro de Romanos para ayudar a entender a muchos que el mismo Nuevo Testamento da referencia de que todo lo que está escrito en el pasado, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, todo está escrito para enseñanza nuestra. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? Que allá hay mucho que enseñarnos, mucho, ¿sí? Todos nosotros necesitamos ser discipulados. Escuche, hay gente que no quiere que le hablen de discipulado, pero eso es lo que Dios mandó a hacer. Eso significa que si yo no soy un discípulo, entonces, ¿qué soy? Porque la orden de Jesús, el mandato fue ir a ser discípulos, enseñándoles. Mire, todo está relacionado, enseñándole. Y decía esto porque hay algo que nosotros necesitamos aprender, porque fíjese lo que hace la religiosidad. La religiosidad nos mete en un cuarto y agarran un libro y empiezan a darnos lecciones. Y Jesús nunca hizo eso. Jesús nunca hizo eso. Él sí los apartaba y le enseñaba, pero más tiempo estaba con ellos, ¿sí? Enseñándoles con su propia vida que con un folleto, con un libro. Eso significa que cuando nosotros somos discípulos, nosotros aprendimos de la vida de alguien. Bueno, si no quiere aprender de la vida del pastor, no le hace, pero aprendamos de la vida de Jesús para que nosotros podamos enseñarle a otros. Pero ¿sabe por qué nosotros difícilmente podemos enseñarle a otros? Porque nosotros mismos no hemos aprendido, ¿sí? Yo vengo a la iglesia cuando me da la gana,
yo alabo como a mí me da la gana. ¿Y qué? ¿A ti qué te importa? Yo tengo mi manera de alabar a Dios. Diezmo si me da la gana. Entonces, ese es el modelo que nosotros tenemos y queremos cambiar la vida de los nuestros, si nosotros mismos no hemos cambiado. Yo necesito hacer esta introducción porque lo que Dios me ha puesto a compartir en el día de hoy está relacionado en 3 capítulos. Oiga, en 3 capítulos. Capítulo 27, capítulo 29 y capítulo 30. Y no porque el capítulo 28 no tenía que ver con eso. Claro que tenía que ver, pero Dios hizo un paréntesis para que vieran que cuando estamos en situaciones como algunos, podemos caer en consultar brujería. En consultar brujería, como fue el caso de Saúl. O sea que lo que vamos a compartir hoy está extendido en 4 capítulos de Primera de Samuel. Puede ir buscando Primera de Samuel capítulo 30. Pero los 6 versículos que vamos a tratar hoy, todo está entrelazado en 4 capítulos, 26, 27, 28, 29 y 30. Y el 28, que pareciera que no tuviera que ver nada, fue una interrupción. No, lo que está diciendo que cuando nosotros estamos en problemas, sabemos buscar solución en todas partes. Y algunos que se creen súper, consultan hasta con los demonios. Y yo creo que esta palabra es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios me despertó a las 5 de la mañana. Yo tengo enfrente de mí un reloj grandote, así como ese de número rojo. Y vi que eran las 5. Yo dije, no, pues yo no he dormido. Yo no he dormido lo suficiente, pero me di cuenta que era Dios. Y necesito hacer este preámbulo. Lo menos que yo me podía imaginar era que Dios me pusiera a orar contra la brujería. Contra la brujería. Y incluso me dio nombres específicos. Yo no voy a decir nombres. Nadie que yo baje me pregunte si mi nombre estaba allí. Porque yo sé lo que es madurez espiritual. ¿Sí? Si Dios me dice que alguien se va a quedar, para mí eso no significa que yo tengo que ir a decirle a la persona, Dios me dijo que tú te ibas a quedar. No, a orar, a clamar, porque yo sé que todo es espiritual. Y lo espiritual es primero. Si lo sacamos de allí, en lo natural, Él va a entrar a la presencia del Señor. ¿Sí? Eso es madurez, eso es madurez. Entonces le decía esto porque yo quiero que usted entienda lo que Dios espera de nosotros. Y hoy es, para empezar el año, una tremenda lección para la vida de cada uno de nosotros, específicamente por lo que viene, por lo por venir, por lo por venir. Allí en Primera de Samuel, en el capítulo 30, vamos a estar leyendo los 6 primeros versos. Primera de Samuel, capítulo 30, dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Para los que no saben, Siclag era la ciudad de David, era donde estaba David y toda su gente. Porque a veces nosotros pensamos que los hombres de Dios no pasan por prueba, son los que más son probados. Dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar.
las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Señor, en esta mañana reconocemos, Señor, estamos conscientes que tú estás aquí, que aunque no te veamos, eso no impide a la verdad, Señor, de que tú estás aquí. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú despiertes nuestro espíritu y abra nuestro entendimiento, Señor, para entender que no estamos delante del hombre, sino que estamos delante de ti, que tú eres tú el que vas por delante, Señor. Y que cuando venimos a tu presencia, Señor, es para ser fortalecidos, para ser consolados, aún para ser reprendidos, Señor. Queremos pedirte que tú nos ministres, háblanos, Señor, y no solamente háblanos, haz lo que tengas que hacer con cada una de nuestras vidas, de tal manera que el enemigo no siga influenciando en nuestra vida y nosotros nos convirtamos en autómatas, Señor, de sus placeres. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda influencia del maligno en este lugar y especialmente en contra nuestra. Y declaramos una mayor presencia de tu Espíritu en este lugar, en especial en nuestros corazones. Háblanos porque nosotros, tus hijos, te escuchamos, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos dándote gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Sí. Gloria a Dios. Hemos titulado esta palabra para el día de hoy, ¿cómo conducirnos en momentos de crisis? Ese es el título del mensaje. ¿Cómo conducirnos en momentos de crisis? ¿Saben? En momentos de crisis no todo el mundo sabe conducirse de igual manera. No todo el mundo sabe conducirse de igual manera. Ni aún pudiéramos decir que las personas con mayor capacidad, las personas mayor posicionadas, las personas que tienen mucho kilómetro, nadie se conduce de igual manera. Y veamos cómo Dios quiere enseñarnos hoy cómo conducirnos en momentos de crisis. Y quiero iniciar esta palabra en el día de hoy porque se los dije, la relación que hay increíble en los últimos, no exactamente en los últimos porque queda el capítulo 31 que habla de la muerte de Saúl, y pensándolo bien, ahora pensándolo, yo no venía pensando en eso, sencillamente murió porque él no quiso nunca aprender a cómo conducirse en momentos de crisis. Así que yo creo que esa sería la misma consecuencia de cualquiera de nosotros, que aún en un malestar, en un capricho, en un antojo, en una mala crianza, nosotros tenemos la tendencia a darle rienda, ¿sí?, a esas emociones nuestras, permitiéndole que hagan lo que le dé la gana. Decía que es importante, yo he dicho tantas veces que Dios me libre, hermano, de pararme un día aquí o en cualquier lugar y arengar contra cualquier hombre de Dios, por más grave sea la falta que haya cometido, porque el nombre de él está escrito aquí, y si está escrito aquí, también está escrito en el libro de la vida, y todavía yo estoy luchando por eso, ¿sí? Así que hago este comentario por lo que voy a decir, pero es necesario decirlo para que todos nosotros podamos ayudarnos a entender la realidad de nuestra vida. Porque le decía que David, como todos los hombres de barro, porque no hay ningún hombre que no sea de barro, no hay hombre que lo hicieron de oro,
que lo hicieron de esmeralda, lo hicieron de hierro. No, 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 no. David, como todos los hombres de barro, cometía equivocaciones. ¿Y qué eso significa? Que en nuestra naturaleza humana todos tenemos la tendencia a cometer equivocaciones. Si hay alguien que se atreviera a levantar la mano aquí y decir yo no, bueno, yo no tengo un departamento de queja. Vaya donde Dios y dígale que usted no, ¿sí? Pero vuelvo, insisto, David, como cualquier hombre de barro en esta vida, cometía equivocaciones. Y lo digo porque si retrocede 3 capítulos, el capítulo 27, en el versículo 1, si nos lo quieren poner ahí, mire lo que dice. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, a fugarme a tierra del enemigo, a fugarme al mundo. ¿Sí? Porque lamentablemente cuando nosotros estamos pasando por una pequeña prueba, lo primero que pensamos y hacemos es irnos para el mundo. ¿Sí? ¿Y tú por qué no vienes a la iglesia? ¿El pastor te hizo algo? No sé, porque cuando pasa algo en la iglesia, el primero que le echa la culpa al pastor. ¿Usted sabe cuánta gente me dice? ¿Sabe que me preguntaron que si yo me fui por usted? Y yo le dije, no, el pastor no me ha hecho nada. Mire, pero no lo quite, por favor. Aún David, como cualquier hombre de barro, se equivocaba. Mire, él estaba consciente que Saúl no solamente en 2 ocasiones le lanzó su lanza para atravesarlo, sino que lo buscaba por toda parte para matarlo. Él estaba consciente de eso. Y mire lo que él pensó: yo me voy para donde los filisteos. Oiga eso. Y tal vez muchos no entienden. ¿Y eso qué significa? Los filisteos eran y siempre han sido hasta el día de hoy, los enemigos de Israel. Los filisteos de Palestina, ¿sí? Lo que se conoce hoy día como Palestina. Y fíjese, todas esas tierras y esas ciudades y esas naciones que se mencionaron en la antigüedad, ninguna existe. O sea, ya no existen eso, ya no existen los amalecitas, ya no existen los moabitas, ya no existen lo único que existen hasta el día de hoy son los judíos y los palestinos. Y los palestinos, sí, los judíos son los israelitas de aquellos tiempos, como se le llama Israel hasta el día de hoy, y los palestinos, los filisteos de aquellos tiempos. Pero mire, él angustiado, porque sabía que Saúl no se iba a quedar contento hasta que un día lo matara. ¿Sí? Él decidió mejor fugarse a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Hermano, ¿quién puede estar seguro lejos de la mano de Dios? Nadie. El que cree que sí, sencillamente es un necio. La palabra de Dios dice que no llame necio a tu hermano. Bueno, es que en el momento que tú dejas a Dios, ya tú no eres hijo de Dios, ni eres mi hermano. Así que yo no estoy ofendiendo a nadie. Sí, pero es una necedad pensar en algún momento que nosotros podamos vivir lejos de Dios. Pero mire, eso es lo que dice allí en el capítulo 27. Esa fue la razón que David vino a parar allí en ese lugar que queremos compartir en el día de hoy. Siclab era tierra de Gad, de los filisteos. Él llegó donde el rey Aquis y le dijo a Aquis: permíteme morar aquí con mi gente, sus 600 hombres y su familia, su esposa, sus hijos, su suegra, su suegro, sí, todos. Y le dieron ese lugar llamado Siclab, sí, pero
¿Dónde él fue a parar ahí? Ahí lo dice. Él dice ahí, en este versículo se nos muestra que David no siempre andaba en la voluntad de Dios. Oiga, no siempre andaba en la voluntad del Señor. Y no lo hacemos como una crítica. Oiga, yo no estoy criticando a David diciendo esto. Yo lo que quiero es reconvenirnos a todos en esta mañana, que si David, él vivía fuera de la voluntad de Dios, ¿cuántos de nosotros no vivimos también muchas veces fuera de la voluntad de Dios? Y estamos creyendo que lo que estamos haciendo es correcto. Yo me fui allá porque si yo no me hubiera ido para allá, Saúl me va a matar. Saúl nunca te va a matar si Dios fue el que te llamó. Si tú estás seguro que Dios te llamó, a ti nadie te puede poner un dedo. Aunque le crujan los dientes, aunque le dé rabia, no pueden hacer nada, porque a ti el que te llamó fue Dios. ¿Sí? Así que oiga, eso es lo que se nos está enseñando allí. Se nos está mostrando que David no siempre andaba en la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque decidió, para salvar su vida de Saúl, fugarse a la tierra de los filisteos y se fue al rey Aquis allá en Gat, como le decía. O sea, dicho en palabras más sencillas, buscó, oiga lo que voy a decir, buscó protección en el enemigo. Oye, si tú crees que Dios no te puede ayudar, ¿tú crees que el enemigo sí te va a ayudar? Mire el razonamiento nuestro. Él buscó refugio, él buscó protección en el enemigo. Porque en su razonamiento, porque así nosotros somos, mejor es razonar que dejarnos dirigir. ¿Sí? En su razonamiento, él decía, si yo me voy para allá, Saúl no se va a atrever a venir acá. ¿Cómo te va a venir a buscar? O sea, que Saúl en ese momento, antes de ir a la divina de Endor, era más sabio que él. Él mismo lo decía, yo vengo para acá porque Saúl no me va a venir a buscar aquí. ¿Por qué? Porque él no va a venir a buscarme en el enemigo. Y Saúl no te va a buscar al enemigo y tú sí te metes en el enemigo. Para que usted vea cómo es el razonamiento nuestro, hermano. Cómo a veces nosotros estamos tan mal, hermano. Yo no estoy diciendo que estamos comiendo tan mal, que estamos tan mal que ni nosotros mismos nos damos cuenta. Ni nosotros mismos nos percatamos, hermano. Andamos diciéndole a todo el mundo que está mal. Y no nos damos cuenta que los primeros que estamos mal somos nosotros. Eso es lo que le estaba diciendo allí, en el capítulo 27, versículo 1. Yo me voy allá porque él no me va a venir a buscar aquí. ¿Por qué tú estás seguro? Porque esta es tierra de su enemigo. Y de su enemigo y no de tu enemigo. Pero mire, tremendo, hermano. Eso, ¿cómo se llama eso? Eso se llama que definitivamente su fe le estaba fallando. Su fe le estaba fallando, pues se le olvidó que el Señor le había llamado a ser el sucesor de Saúl. Oiga, así es, hermano. Así es. Siempre, escucha lo que voy a decir. Siempre que Dios te llame para algo, el diablo se va a levantar para abortar lo que Dios quiera hacer contigo. Use al que él quiera usar. Llámese Adán o llámese Eva, como se quiera llamar. Siempre que Dios te llama con un propósito especial, el diablo se va a levantar para impedirlo. Se va a levantar. Use el nombre que él quiera usar. Lo triste es que mi nombre esté en la agenda de él, que él me pueda usar para su basura, para sus maquinaciones. Oiga, pero todo esto estaba ocurriendo porque estaba claudicando en su fe. Para que usted vea que hasta los grandes hombres de fe, muchas veces la fe fluctúa. Oiga, un día tu fe puede estar así, pero otro día puede estar así. ¿Y qué significa eso? Eso significa, hermano, lo dependiente que nosotros debemos ser de Dios, no de nuestra propia capacidad.
no de nuestra propia fuerza. Así que mire, en esos momentos su fe le estaba fallando. ¿Por qué le estaba fallando? Oye, ¿cómo tú te olvidas que Dios se lo advirtió a él, que tú ibas a ser sucesor de él? ¿Qué significa eso? Que si él te agarraba a un callejón sin salida, con una lanza, mira, sencillamente porque Dios te llamó, Dios podía hacer que esa lanza que Saúl tuviese para matarlo a él, con ella misma, él mismo terminara matándose. ¿Por qué? Porque Dios fue el que te llamó a ti. No te llamó el hombre. No te llamó el hombre, te llamó Dios. Pero mire, a él se le había olvidado. Ahora, se nos sigue diciendo en el capítulo 29, el anterior al que estamos leyendo, en el versículo 1. Mire, vamos a ver qué dice allí. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Yerreel. ¿Qué es lo que quiere decir? Hermano, llegó lo que tenía que llegar. Allí, si usted sigue leyendo ese capítulo, dice que en aquel momento Palestina, así como Israel tiene 3 provincias, creo que Palestina tiene 4 en aquellos tiempos, Filistea, y cada una tenía su rey, y todos decidieron juntarse. Vamos a juntarnos, todo el ejército, oiga, todo el ejército filisteo, todas las fuerzas de sus ejércitos se unieron para pelear contra Saúl y su ejército. Todo Filistea contra todo Israel. Y David casi se ve obligado a pelear contra su mismo pueblo, porque él se fue a vivir allá. Entonces, él estaba bajo la cobertura de Aquis, ¿sí?, el rey de una de las provincias, Gat. Y él le dice, prepárate porque vamos a pelear hoy. Sí, vamos a pelear hoy, pero no le dice con quién van a pelear. Después, cuando ya están listos, dice, vamos a pelear contra Israel. Váchala, ¿en qué camisa de 11 varas me metí? Ahora, ¿cómo voy a salir de esto? Mire, oiga, porque hay veces comenzamos a cuestionar lo que, sí, tú estás viviendo allí, vamos a pelear, vamos así, arréglate, vamos a pertrecharnos que vamos a pelear. Y cuando vamos, porque hermano, ¿contra quién pelea el enemigo? Contra nosotros mismos. Así que el enemigo le dijo, vamos a pelear contra Israel. Y él le dijo, ay, ahora ¿qué yo voy a hacer? Sí, porque allá Saúl me quiere matar, y aquí, como yo me rebele, también me van a matar. Y mire lo que pasó, hermano. Voy a decir rápido. Dios usó de la gracia. Oiga, Dios usó de su gracia divina y creó una polémica entre los príncipes de la otra provincia cuando empezaron a hacer revistas, y cuando llegan al ejército de Aquis, ¿sí?, y ven que ahí está David y sus 600 hombres, dice, ¿qué hacen esos hebreos aquí? No, ellos son mi guardaespaldas. No, señor, ¿qué pasa si en medio de la batalla? No, él no va a hacer eso. No, ¿qué? Él puede en medio de la batalla matarnos a nosotros y se gana el favor de Saúl. No, manda a retirarlo de aquí. Mire, Dios usó de la gracia divina para poner en ellos mismos, para liberar a David del problema que él mismo se ha metido. ¿Sabe? Cuando yo pienso en eso, cuando yo voy a bajarme un momentito, cuando yo pienso en eso, yo me pongo a pensar cuántas veces en el día Dios nos libera de problemas que nosotros ni nos damos cuenta. Por eso es que yo debo vivir todos los días agradecido, porque yo no sé cuántas veces Dios me ha librado ese día del mal y de la muerte. Aleluya. Pero no, hermano, en lugar de eso, si Dios nada más te dice que venga un martes, no vengas el lunes, no vengas el miércoles, no vengas el jueves, pero yo no vengo ni el martes. ¿Qué agradecimiento hay en nosotros sin imaginarnos cuántas cosas? No, hermano, yo tenía algo que hacer. Espérate un momentito. Lo que tú tenías que hacer era más importante que encontrarte con Dios. Hombre, tú no conoces a Dios.
Yo no te lo voy a mandar a decir con ningún anciano. Yo te lo estoy diciendo, tú no conoces a Dios. Tú no sabes ni quién es Dios. Tú lo que tienes es una religión. Con todo el respeto, se lo estoy diciendo. Mire, ese hombre, 600 hombres entre mí, dice que la fuerza era enorme. El ejército, la fuerza del ejército, era como una aguja en un pajar. ¿Cómo yo salgo de aquí? ¿Cómo yo salgo? Ahora, David, que era un hombre muy astuto, le dice aquí, dicen los demás príncipes que tú no puedes estar aquí. No, ¿cómo no? ¿Cómo tú sabes que yo te soy fiel? Puro cuento, hermano. Él estaba feliz de que no podía estar ahí. Él estaba feliz el día, bueno, yo me voy, hermano. Y aquí es donde empieza la historia que queremos compartir hoy. 3 días de camino, regresando de lo que Dios le había librado. De lo que Dios le había librado cuando llega a su ciudad. Hermano, con sus 600 hombres, ¿qué usted cree que el hombre encuentra? Que toda la ciudad estaba incendiada. Lea el versículo 1, por favor. Dice que estaba incendiada. Y el versículo 3 dice que había sido devorada por todas las llamas. O sea que cuando algo se repite insistentemente, lo que eso está tratando de llamar nuestra atención, que lo que habían hecho había sido los amalecitas, un desbarajuste, habían destruido todo, hermano. Todo lo habían destruido. Pero ¿cómo no nos va a pasar eso? ¿Cómo no nos van a ocurrir esas cosas en nuestra vida cuando nosotros vivimos haciendo tantas cosas fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuántas son las cosas que nosotros nos metemos sin consultar con Dios? ¿Cuántas? Porque si yo le digo al Señor, Señor, yo quiero hacer eso, yo voy a tener un emprendimiento, ¿sí? Y empezamos a decirle al Señor nuestros planes, y Dios se nos queda viendo y dice, ojalá tú planearas así cuando se tratara de mi obra. Pero cuando es de mi obra, tú no piensas así. Tú nada más piensas así cuando son tus negocios. Oiga esto. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero ya a mí me habló. ¿Sí? Así que mire. Después nosotros nos estamos preguntando ¿por qué los malestares que vienen a nuestras casas? Si nosotros mismos lo atraímos. Cuando él se metió ahí, esa era la consecuencia. No fueron los filisteos los que destruyeron todo, hermano. Tú tienes que entender por qué. Hay veces nosotros decimos, ¿por qué fue la reacción de sus hombres así? ¿Cómo no va a ser así? ¿Cómo no va a ser así? Si se llevaron a mi mujer, se llevaron a mis hijos, se llevaron todo se lo llevaron. Todo. Yo tenía 3 ovejitas ahí, se las llevaron. Todo se lo llevaron, hermano. ¡Wow! ¿Pero por qué? Porque esa era la consecuencia de haber decidido hacer eso, de ir a refugiarse en el campo del enemigo. En el campo del enemigo. Es como si estuviéramos diciendo como que Dios no es suficiente. Dios no es suficiente. El pobrecito, mira, cuando yo me convertí yo tenía 31 años y ahora ¿cuánto tiene, pastor? Déjele eso a otro, no esté averiguando eso. Ya no quiero decir, ya me estoy asustando con los años que tengo. Oiga, y han pasado tantos años y si en aquellos tiempos Dios estaba viejito, ¿cómo estará? Estará más dobladito. No, hermano, primero me doblo yo y después el Señor, hermano. Dios es eterno, Dios no se envejece, hermano. Porque la gente dice, no, ya le estás viejo. Yo le hablo, y él no me contesta. Pero Dios sabe qué está haciendo, hermano. Cuando Dios no te contesta, Dios sabe qué está haciendo, hermano. ¿Sí? Así que mire, eso es lo que se nos está diciendo allí. En el capítulo 29, versículo 1. ¡Wow! Quedó en una situación que casi le fue obligado a pelear contra su mismo pueblo. Pero te decía que fue solo la gracia de Dios que evitó que David tuviera que enfrentarse a su mismo pueblo. Pero decía, ahora en el primer versículo del pasaje de hoy, se nos dice que vuelto David y sus hombres, 3 días después de haber
sido despedido de allá, del ejército de los filisteos, para que no participaran de la pelea, llegaron a su ciudad llamada Siclag y la encontraron encendida, o sea que no se había apagado todavía. Todavía estaba, déjeme leerlo, por favor. Capítulo 30, verso 1, dice, y le habían prendido fuego. Ahí estaba encendida todavía, humeando lo que sea, estaba encendida. Wow, por los amalecitas. Quiero decirte que cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, cuando se avecinan las pruebas, como fue el caso de él, su prueba con Saúl, y cuando se avecinan también los sufrimientos, muchas veces nos motivan a abandonar al Señor y su camino. Y debe haber mucha, pero mucha disciplina para que la comunión vuelva a ser restaurada. Y eso es lo que hace el Señor. Como muchas veces no hay esa disciplina, por eso es que Dios tiene que traer circunstancias difíciles como se la trajo a David. Oiga lo que estoy diciendo. Lo que Dios nos está diciendo, si nosotros lo olvidamos muchas veces, es que cuando vienen las pruebas, cuando vienen los sufrimientos, lo primero que se nos antoja a nosotros, hermano, es alejarnos del Señor y su camino. Es lo primero, hermano. ¿Ah? ¿Por qué tiene que ser lo primero? Debe ser lo último. Pero así somos nosotros, hermano. No, hermano, ¿sabe qué me dice la gente a mí cuando yo le pregunto? Cuando yo empiezo a inquirirlo, ¿por qué te apartaste? ¿Por qué te alegaste? No, hermano, porque yo no estaba preparado. Espérate. ¿Quién está preparado para buscar a Dios, hermano? Nadie. Porque todavía no era mi tiempo. ¿Cómo tú sabes cuándo es tu tiempo? Y si mañana te sorprende la muerte, entonces te diste cuenta que estabas equivocado, que era tu tiempo de buscar a Dios, porque la muerte te estaba buscando. Ayer, sin mencionar nombre, un personaje público, muy público, más de lo que usted se imagina, me llamaron para informarme que de repente, mire, acabó de empezar el año, de repente le dio un farache y está de urgencia en Panamá, se la tuvieron que llevar para Panamá. Porque quién sabe cuándo es su día, hermano, nadie. Y yo no me voy a cansar de decir, hermano, yo no me voy a cansar en decir que antes, mire, aquí hay un muchacho, te lo voy a decir a ti, antes, aquí en Panamá, nosotros decíamos, mira, allá hay mira para allá, mira, allá hay un viejo gringo, ve, mira, ¿y eso qué significa? Está listo para la foto. Así hablamos antes los viejos, ve un viejo, ve un futuro muerto. Pero yo quiero decirte a ti y a todos los jóvenes que están aquí, que primero, hoy en estos tiempos, primero se muere un joven que un viejo. O sea que yo estoy en caballito mejor que tú. Antes, si fuera antes, tuviera razón. Primero se mueren los viejos y después los jóvenes. Pero eso no es aquí en Panamá nada más, eso en cualquier parte del mundo, hermano. Porque así anda la juventud perdida. No quiere oír consejos. No quiere buscar a Dios. No quiere una oportunidad en la vida. Él quiere buscar la suya. Mire. Tremendo lo que estamos diciendo. Tremendo. Esto es lo que nosotros estamos viendo en la mañana de hoy, aquí, con esta historia, hermano. Decía, cuando se avecinan las pruebas o cuando se avecinan los sufrimientos, siempre van a ser de motivación para abandonar al Señor y su camino. Pero ese no es el problema, hermano. Es que cuando nosotros, escúcheme, cuando nosotros descuidamos, oiga esto es bien serio lo que voy a decir, cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, la disciplina, hermano, para restaurar eso, es tan difícil, hermano, que muchas veces Dios tiene que provocar circunstancias para que nosotros podamos volver nuevamente a buscar a Dios. ¿Qué significa eso? Que si yo relajo mi comunión con Dios, ya yo no oro como oraba antes. Mire, nadie dice amén. Ya yo no voy a la iglesia como iba antes.
Ya yo no alabo, hermano, porque yo iba a lavar y ponía alabanza. Yo iba a lavar los platos, ponía alabanza. Yo iba a barrer, ponía alabanza. Yo iba a trapear, ponía alabanza. Ya nada de eso hacemos, hermano. Eso es lo que ocurre, hermano, cuando nosotros nos permitimos alejarnos de Dios. Hermano, decía que muchas veces, hermano, tiene que existir una disciplina rigurosa, hermano, para nosotros volver a restaurar nuestra comunión con Dios. Y como no estamos dispuestos a pagar esas disciplinas, oír en la vida, que se fue al doctor y el doctor dijo, lo para que sea así. Pero hermano, muchas veces estamos conscientes, hermano, que no estamos buscando a Dios como debe de ser. No estamos buscando a Dios. Porque yo tengo unos añitos, ¿no? Que busquen lo nuevo. Es una mentira del diablo, hermano, porque la verdad de Dios es que mientras más años yo tenga de conocer a Dios, más yo quiero buscar a Dios. Yo nunca me voy a permitir, Dios, ayúdame a relajarme en mi comunión con Dios. Ahora en estos tiempos, yo no voy a permitir orar menos que lo que yo oraba antes. Buscar a Dios mucho más de lo que yo no voy a descuidar eso, hermano, porque esto yo lo sé. Como yo descuide esa disciplina, hermano, Dios va a permitir circunstancias que Dios no hubiera querido que eso pasara, pero lo tiene que permitir por amor, no porque Él es un Dios caprichoso ni de venganza, para restaurar nuevamente nuestra comunión con Él. Eso es lo que hace el Señor. ¿Y qué dice la historia? Y se habían llevado cautivo a todos. A todos, ahí lo dice. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Se lo llevaron a todos, pero Dios no permitió que mataran a nadie. Y cuando tú lees estas cosas, es que tú puedes descansar, que en medio de tu prueba, Dios está contigo. Dios está contigo. Porque mientras otros se mueren, mire, yo el otro día escuché un tremendo mensaje de un tremendo hombre de Sudamérica. Me lo mandaron. Y yo una de esas de lavando platos, yo voy a poner mensaje para oír. Y ¿sabe qué decía? El papá del predicador había caído con cáncer. Y lo peor, él le dijo, doctor, dígame la verdad a mí. Yo sé que estas cosas no dicen la verdad, dígamela a mí. No, le dio un metástasis. Muchos no entendemos ese término hasta que estamos metidos en esa prueba. ¿Y qué es metástasis? Que el cáncer que tenía en los pulmones o que tenía en algún lugar se le regó por todo el cuerpo, hermano. ¿Y qué pasó? Ya no se puede hacer nada. Y él, viendo que su papá estaba así, él tenía un compromiso y a predicar a otro país, le dijo, papá, yo te quiero decir que yo no voy a predicar. ¿Por qué? No, yo me voy a quedar con... No, señor, no, papá, yo no voy a predicar. Usted va a predicar porque cuando usted nació, yo se lo dediqué a Dios. Eso es lo que falta a muchos padres en estos tiempos, dedicarle sus hijos a Dios. Se lo dedicamos al mundo, pero lo último que pudiéramos hacer es dedicárselo a Dios. Porque a veces yo no tengo que decir con la boca que yo lo dediqué, es lo que yo permito que Él haga, es lo que está evidenciando lo que yo determiné. Porque todo lo que hace del mundo, pocas son las cosas que hace para Dios. Y él le dijo, usted se va a predicar, porque cuando usted era un bebé, yo lo llevé al altar y yo se lo dediqué a Dios. Y el papá lo obligó, era un hombre, un predicador famoso. Y él se fue. Y todo bien, cuando regresó, fue a la siguiente cita al médico con su papá. Y él va, cuando atiende al papá y le dice al doctor, dígame la verdad, cuánto tiempo le queda. Y se le queda viendo y le dice, yo no sé qué pasó, pero tú tienes papá para rato. Eso es cuando nosotros aprendemos a poner a Dios en primer lugar. Así Dios hace, Dios quebranta las reglas de la naturaleza.
Dios la quebranta, hermano. Pero eso solamente Dios lo hace cuando nosotros somos entendidos de que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Todavía no es tarde. A ver, alguien dice, pastor, si usted me hubiera dicho eso cuando mi hijo... No, todavía. La gente no entiende por qué. ¿Por qué se dice exactamente la fecha en que murió Jesús? ¿Por qué la mayoría de los principales recuentos de los grandes acontecimientos señalan la fecha en que acontecieron? ¿Y por qué el nacimiento de Jesús no se dice nunca la fecha? Eso no fue una omisión, ni fue una casualidad. Es un anuncio mundial para que todos sepamos que cualquier momento de la vida es bueno para que Cristo nazca en nuestros corazones. Porque si hubiéramos puesto que era el 24 de diciembre, entonces nada más pensamos que esa es la fecha. No, Cristo puede nacer, no importa cuántos años puedan tener tus hijos, con esos años, aún con esa edad, Cristo puede nacer en su corazón. Esa es la razón por la cual Dios muchas veces permite cosas que nosotros no entendemos. Pero mire lo que se nos está contando aquí. Wow, todo lo que estaba aconteciendo, ¿sí? Dije, se habían llevado a todos, pero nadie, Dios no permitió que nadie se le hubiese quitado la vida. Vuelvo, insisto, la ciudad estaba quemada, hermano. Así se lo dice 2 veces en los versos 1 y 3. Pero dice el versículo 4 que David y sus hombres lloraron. A raíz de esa escena, ellos lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Mire, eran hombres de guerra, hermano. Eran los valientes. La Biblia dice que eran, hermano, mire, encontrar hombres llorones, eso hay en cualquier lado. No voy a hablar, las mujeres se salvaron de esta. Voy a hablar de los varones. Encontrar hombres llorones, ¿sí? Eso, cualquier cosita. Pero esto dice que lloraron hasta que ya no tenían más fuerza. No sé si no había más fuerza o se le habían acabado las lágrimas, hermano. Una de dos, pero ya no podía seguir llorando. ¿Pero por qué? ¿Por qué lloraban? Bueno, el cuadro, sí. Pero no, pensando en aquellos tiempos, ellos lloraban. Yo quiero dar mi apreciación, porque ellos podían imaginarse lo que podía esperarle a toda su familia. ¿Qué tú crees que se hacía con esa gente que se llevaban cautivo? Lo llevaban a Egipto, a cualquier lado, como el caso de José, y lo vendían como esclavo. Y si vendían a sus familias como esclavos, ya ellos no lo podían reclamar. Porque yo podía ir donde Carla, que compró un hijo mío. Yo te voy a pagar, ¿cuánto tú pagaste por él? $80. Yo te voy a pagar $300, ni que me dé $1000. Si tú me estás diciendo que tú me pagas $300 porque este esclavo vale la pena, así que no lo voy a vender. Y no podía hacer nada, porque quitarle el esclavo al que lo compró era tirarse al gobierno contra él. Y ellos podían imaginarse. Ellos dijeron, si se lo llevaron, y se lo llevaron hace días, porque nosotros cogimos 3 días para ir a la guerra y 3 días para venir. ¿Hace qué tiempo esa gente se fue? Tal vez ya hasta lo están vendiendo. Por eso, ahora usted puede entender por qué estaban llorando hasta más no poder. Y hermano, empezó la efervescencia, ¿sí?, que ocurre, hermano, muchas veces cuando llegan los momentos de crisis. Oiga, cuando llegan los momentos de crisis, mire, escúcheme, en momentos de crisis no trate de atender nada espiritualmente, porque si hay algo que predomina en la crisis es la carnalidad. Cualquier persona en crisis, sí, es vulnerable a la carnalidad, a la humanidad. Oiga lo que estamos diciendo, porque dice que lo que estaba aconteciendo angustió a David. Escúchelo, angustió. Que eso que lo puso en gran peligro. Eso él dijo, ¿qué? Cuando vio la escena, él sabía que su vida estaba en peligro, aunque fueran los valientes de David.
le dije que cuando uno cae en esos estados de crisis, lo primero que prevalece es la carnalidad. A ellos no les importaba si era el varón conforme al corazón de Dios, si era el futuro rey, si era el hombre que iba a quedar marcado en el resto de la historia. No le importaba, son mis hijos y mi mujer, mi familia, las que están en juego aquí. Oye eso, hermano. La razón por la que él se sintió que en angustia, porque todos sabemos, te decía, que en las situaciones de crisis siempre afloran las reacciones más carnales. Siempre, hermano, siempre. En los momentos de crisis siempre va a aflorar las reacciones más carnales. Nos lamentamos por lo ocurrido, ¿sí? Mire las reacciones carnales. Nos lamentamos por lo ocurrido. Váyala. Si yo no le hubiera hecho caso a él, que cuando él dice que se venía para acá, yo le dije, yo no voy para allá. Yo sé que ellos son enemigos. Mire, ¿qué otras reacciones carnales buscamos a quién echarle la culpa? Que ese era lo que estaba dándose en eso. ¿Quién tiene la culpa de haber perdido mi familia? Mire, las reacciones carnales. Otra reacción carnal, nos preocupamos por las posibles consecuencias, lo que le dije, que podían venderlos como esclavos. Otra reacción carnal, nos apresuramos en tomar decisiones imprudentes, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Mire, hermano, apedrearlo era parte de la ley mosaica, era la manera de pagar los pecados más graves que se pudieran darse dentro del pueblo de Dios. Y lo que él hizo, lo encajonaron, lo ubicaron en esa posición. A él hay que apedrearlo. Oye eso, hermano. No es que vamos a hacer un meeting para ponerlo en disciplina, vamos a matarlo. Eso es natural de las reacciones carnales, para que usted entienda que no nos demos el lujo, ninguno de nosotros, en no saber cómo manejarnos en tiempos de crisis, porque lo que más aflora en los tiempos de crisis es que la carnalidad. Alguien pasando por momentos de crisis es la peor persona para darte un consejo. No, porque lo que está predominando es la carnalidad. Eso es natural. No te moleste, eso es natural. Y en la carnalidad, hermano, piensa lo que nunca se hubiera imaginado que pudiera pensar. Decía David, seguro, con temor y puesto de pie, le tocó ver las cenizas de Siclab, sabiendo que su familia, así como la familia de sus hombres, habían sido llevadas cautivas. Ahí no dice exactamente literal, pero seguro, cuando menciona 2 veces que fue incendiada, que fue quemada, seguro que en un momento puesto en pie, mirando el panorama, él dijo, váyala, porque lo dice, se llevaron a sus 2 mujeres. No solamente se llevaron mi familia, también se llevaron la familia de toda esta gente. Mire cómo es desgarrador las escenas muchas veces cuando nosotros ni nos imaginamos lo que pueda pasar cuando nos alejamos del Señor. ¿Cuántos tenemos que ser llevados a un ciclo espiritual? Un ciclo espiritual, a una situación como esta, hermano. Sí, como estaba Siclab totalmente incendiada, antes que decidamos arreglar las cosas con Dios. Si él, el problema que estaba teniendo, él hubiera decidido, Señor, arreglarla con Dios. Señor, si tú me llamaste, tú mandaste a un profeta para que me ungiera, ¿por qué yo estoy pasando eso? ¿Cuánto de nosotros pudiéramos eximirnos de los ciclos espirituales incendiados, o de los ciclos incendiados en nuestra vida, pero en manera espiritual? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuánto de nosotros podemos evitarnos
tantos dolores de cabeza si nosotros tomamos tiempo para escuchar la voz de Dios y consultar con Él qué es lo que debemos hacer. Te decía, hermano, escúchame, te decía hace poco, cuando nosotros decidimos apartarnos de Dios, la disciplina de querer volver es muy rigurosa, casi que es difícil. Por eso es que hay tanta gente en el mundo. Por eso es que nosotros podemos entender que hay más iglesias apartadas en el mundo que las que se congregan en los templos. Oiga esa cifra, oiga esa estadística, por favor, óigala, para que nosotros no caigamos en esa cifra, para que no caigamos en esos números. Que hay más iglesias apartadas en el mundo, mucho más apartadas en el mundo que las que se congregan en los templos. ¿Por qué? Porque llegaron momentos de crisis a su vida, llegaron ciclos espirituales y ellos no supieron qué hacer. No supieron qué hacer. Y Dios nos está hablando a nosotros que este es un año de mucha expectativa, este es un año de mucha expansión. Pero no te creas que no va a venir crisis, va a venir crisis. Pero Dios nos está hablando cómo manejar, cómo enfrentar la crisis cuando vengan a nuestra vida. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que Dios lo que está diciendo es que cuando venga la crisis, en lugar de alejarte más de Dios, aférrate más a Dios, pégate más a Dios. No, pero todo el mundo se aleja, los demás se alejan, pero yo me voy a acercar a Dios. Dele fuerte palmas al Señor. Quiero terminar con esto, ¿sí? ¿Cuán motivador resulta observar el comportamiento de David en esta grave crisis? Cuando tú ves lo último que dice el versículo 6, wow, eso fue motivador, porque cuando viene la crisis, te decía que la mayoría terminamos sucumbiendo ante la carnalidad. Ese no fue el caso de él, hermano. Sí, su reacción instintiva. ¿Qué es eso de su reacción instintiva? Su impulso natural de un hombre acostumbrado a caminar con Dios fue fortalecerse en el Señor. ¿Qué es lo que estamos diciendo, hermano? Que aún los momentos de crisis sacan a la luz si nosotros somos maduros, hablando espiritualmente, o no lo somos. Empieza a venir una crisis, empezamos a murmurar, empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de confiar, empezamos a dejar de congregarnos, ya no queremos alabar. Mire, pero la reacción de una persona madura, sí, realmente madura, no es alejarse de Dios, es fortalecerse en el Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Espíritu de Dios en el día de hoy? Que cuando empiecen a llegar los momentos de crisis a nuestra vida, eso puede ser una señal de parte de Dios para decirnos que necesitamos fortalecernos en el Señor. Gracias por esos 2, 3 amenes que escuché. Oiga, lo voy a volver a decir para este lado, porque parece que no me oyeron de este lado. Cuando llegan los momentos de crisis, eso puede convertirse en una señal que necesitamos fortalecernos en el Señor. ¿Por qué? Porque en el Señor nada ocurre por casualidad. La crisis puede ser una señal, porque Dios es un lenguaje de Dios también, las señales. La crisis en nuestra vida es una señal. Tal vez alguien diga, a mí no me está pasando nada. Yo no sé para qué él está predicando eso. A mí no me está pasando nada, pero tú no estás viendo la señal que Dios te está mandando, que muchos están descuidando su comunión con Dios y te está hablando para que tú no descuides la tuya con Él. Porque a veces nosotros decimos, a mí no me está pasando nada. No, es que Dios te está hablando antes que te pase algo. Oye, tú no tienes que esperar que te pase. Es necesario ver una cicla incendiada en tu vida para tú entender. No, Dios está permitiendo que pase alrededor tuyo
para que tú entiendas que hagas algo antes que venga tu vida. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. ¿Qué dice la historia para terminar? Que David se fortaleció en Jehová su Dios. Oiga, oiga, él no se fortaleció en el pastor, él no se fortaleció en las hermanitas de más oración en la iglesia. Yo no estoy diciendo que no busque al pastor ni busque a la hermanita. Sí puede buscarlo, pero primeramente busca a Dios. Dije, primeramente busca a Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar en medio de la crisis. Mira, el pastor me puede dar un consejo, las ancianas de la iglesia también me pueden dar, y ellas pueden orar, pero no pueden hacer nada. El único que puede hacer algo es nuestro Padre Celestial. Él es el único que puede hacer algo. Y usted conoce la historia. Y David lo hizo así, consultó a Dios. Se fortaleció y consultó a Dios. Señor, persigo a los que se llevaron a nuestra familia, lo vamos a alcanzar. Y el Señor le dijo, persíguelo, porque lo vas a alcanzar. Wow, miren. Y de verdad, por tanto tiempo, ¿sabe qué Dios hizo? Que se tiraran a dormir y festejaran su victoria. Todo el botín, habían llevado botín. Mire, cuando tú lees esta historia en tu casa, esa banda específicamente, hablando de ella, había tenido incursiones tan exitosas que habían llevado tanto botín, que cuando David se lo quitó a todos, se lo repartió a toda su gente, no a sus amigos, a su valiente, a todas las ciudades que habían robado y a las que no le habían robado. Tan grande era el botín que esos amalecitas habían tenido, que David tuvo suficiente para repartir entre los que fueron y los que no fueron. ¡Wow! ¿Pero por qué? Porque el hombre maduro, oiga, el hombre maduro, el hombre como se le llama a Job, el hombre perfecto, el varón perfecto. Pero si no hay nadie perfecto, no, pero la palabra perfecto, hablando del hombre en la Biblia, habla del hombre maduro, el hombre que no come cuento, el hombre que la carnalidad no lo va a seducir. Decía, el hombre maduro procura inmediatamente en tiempo de crisis acercarse a la única persona que puede darle la perspectiva correcta de las cosas, y ese es el Señor. Eso fue lo que hizo David. Mire, ¿qué Dios nos está diciendo? Que si viene crisis, oye, si viene crisis a tu vida, no haga lo que hace todo el mundo, apartarse de Dios. No lo haga, porque nada bueno va a pasar. No reaccione como reacciona todo el mundo, carnalmente. Mire, la gente que está pasando por crisis y reacciona carnalmente, lo primero que quiere saber es que todo el mundo está mal, como él está mal. Ese es todo lo que quiere. Hace poco me encontré a un hermanito que yo aprecio mucho, más de aquí. Por una u otra razón tuvo que irse. Y yo iba para Panamá a llevar mi carro a la agencia. Por eso es que no me han visto con el carro. Estaba esperando que me llamaran por mi turno. Pero yo sabía que en el camino el carro se iba a quedar. Yo sabía, porque tenía problemas con el disco de clutch, y la subida y la bajada él no la iba a aguantar. Y se me paró el carro justamente. Y yendo para Panamá en el kilómetro 39, la pantalla me quedó ahí, 39 para el domingo. Y se paró un carrazo adelante. Y yo dije, ¿quién será ese carrazo? Era el hermanito que está manejándole a su jefe. Y se acercó. ¿Le pasa algo, pastor? No, pero es de Dios que tú hayas venido, porque yo te estaba buscando. Y estábamos conversando, nos quedamos conversando un buen rato ahí. Y ¿sabe lo que me dio? Pastor, ¿usted sabe cuántas veces me han preguntado, ¿qué te hizo el pastor? ¿Por qué te fuiste de la iglesia? Y él me dijo, no, el pastor no me hizo nada. El pastor nunca me hizo nada.
Porque muchas veces cuando estamos en crisis, que la carnalidad es la que influye, nosotros estamos buscando justificaciones para la condición en que nosotros estamos. Y eso no es lo que Dios te está hablando en esta mañana. Lo que Dios te está hablando, estás pasando por crisis, busca la presencia de Dios. No busque el respaldo de los hombres, busca la presencia de Dios. Fortalécete en la presencia de Dios, que si nosotros lo hacemos, Dios hará lo demás. Incline su rostro en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Los músicos pueden ir subiendo, por favor. Muchas veces cuando estamos empezando un año, existe la tendencia que todo el mundo quiere resumir, quieren abordar, ¿sí?, el lema para el nuevo año que se está viviendo. Pero por primera vez, yo siento en mi espíritu que lo que muchos pastores están diciendo, que este es el año de la expansión, yo siento que eso es de Dios. Por eso es que hemos invitado a la iglesia a estos 8 días de ayuno y oración, para prepararnos para lo de repente que Dios tiene, sí, para todos esos nuevos tiempos que Dios tiene para nuestras vidas. Porque la Biblia nos enseña que todos los nuevos tiempos, todas las nuevas temporadas se resaltan, sí, con los de repente de Dios. Y estamos seguros que este año, sin temor a fallar en lo que estamos declarando, vamos a ser sorprendidos, hermano. Vamos a ser muy sorprendidos. Mire que yo no le he dicho que Dios me dijo que a 20 hermanos le va a dar carro y a 40 le va a dar casa. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que este es un año, el año de la expansión de tu vida espiritual, de la expansión en la espiritualidad de tu hogar, de la expansión en toda tu familia, de la expansión en tu ciudad, de la expansión en tu trabajo, de la expansión en tus negocios, de la expansión en esta nación. Y que todos debemos prepararnos para ser sorprendidos por el de repente de Dios. El que no espera ningún de repente, pues no tiene que prepararse espiritualmente para lo que Dios va a hacer. Pero Dios nos está hablando porque hay una realidad, que en esos momentos de expansión no dejan de sobrevenir también las crisis. Y Dios nos está hablando cómo debemos conducirnos en medio de las crisis. Nunca pienses en medio de la crisis alejarte de Dios y de su camino. Por el contrario, lo que Dios está demandando es fortalecernos más en el Señor. Y yo no sé cómo, no tengo ni idea cómo Dios te ha podido hablar en esta mañana, pero si hay alguien que en su espíritu siente que Dios le ha hablado, yo quiero orar por todas esas personas. Yo quiero que hagamos una oración por todos nosotros, sí, en lo nuevo que Dios va a hacer en este nuevo año. Si hay alguien que siente ser partícipe de esa oración, yo quiero invitarlo a venir aquí adelante. Pase aquí adelante. Olvídate del que está a tu lado. Olvídate si el que está a tu lado no ha sido entendido de lo que Dios está hablando. Olvídate de esto, porque esto solamente se puede entender en la perfección de la madurez. Aleluya. Habla con Dios. Empieza a hablar con Dios en esta maravillosa mañana. Córrete un poquito más adelante para que le des espacio a los hermanos que vienen allá atrás. Mira, cuando nosotros venimos al altar y yo te pido que levantes tu mano, no es un gesto de manipulación, porque nosotros hemos entendido que
porque es una acción de alabanza, de reverencia, pero también una acción que me dice: Señor, yo acepto todo lo que tú dispongas para mi vida. Aleluya. Y si hay alguien con ese espíritu sensible, humilde, de querer expresarle al Señor de igual manera: Señor, yo levanto mi mano para decirte que yo acepto todo lo bueno que viene de ti. Yo lo acepto, Señor. Aleluya. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en esta mañana. Aleluya. Vamos a hacerlo. Aleluya. Vamos a hacerlo. Adore a Dios por un momento. Antes de elevar nuestra oración. Aleluya. Yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco. Yo te busco. Aleluya. Padre, gracias. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por tan grande amor con que tú nos has amado, Señor. Porque nunca nadie nos ha amado como solamente tú nos amas, Señor. Con un amor entrañable, con un amor indescriptible, con un amor tan grande, Señor. Así es como tú nos has amado, Señor. Que tú guardas de tus hijos, que tú cuidas de tus hijos, Señor.
Padre, hemos iniciado una nueva temporada, Señor. Y sabemos, Dios, que en la nueva temporada tú haces cosas extraordinarias. Pero en medio, Señor, de todo lo extraordinario que tú puedes hacer, también tú nos estás advirtiendo de los momentos de crisis, Señor. Los momentos de crisis que cualquiera de nosotros podamos tener, Señor. Aleluya. Cuando aconteció lo que le aconteció a David, era porque ya había llegado el tiempo de que Saúl tuviera que partir y iba a empezar una nueva temporada de gobierno, Señor. Y tú ibas a hacer algo grande y maravilloso con David. Pero era necesario que él fuera fortalecido en su fe, Señor. Por eso entendemos, Señor, por qué tú nos estás hablando en esta mañana de cómo conducirnos en medio de la crisis, Señor. Padre, queremos pedirte en el maravilloso nombre de Jesús una bendición grande como solamente tú puedes hacer, Señor, y son tus bendiciones grandes para nuestras vidas. Trae esa bendición en esta mañana para nuestras vidas, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda ser para cada una de nuestras vidas el mejor consejo, Señor, de las cosas maravillosas que tú tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, quebranta todo lo que el enemigo pueda estar levantando en torno nuestro, Señor, alrededor nuestro, que pueda obstruir, que pueda abortar, Señor, lo que ya tú has determinado hacer con nosotros, Señor. Bendice la vida de tu hijo, bendice la vida de tu hija. Ponle la mano en el hombro a alguien, por favor, y declara bendición para su vida en este nuevo año. Di: Señor, trae un espíritu de expansión sobre la vida de mi hermano. Trae un espíritu de expansión sobre la vida de mi hermana. Señor, primeramente que sea una expansión espiritual, Señor. Que este nuevo año nadie se quede, Señor, en el nivel de espiritualidad que ha traído del año pasado. Que este sea un año de crecimiento, aleluya. Que este sea un año de madurez, Señor. Que este sea un año de expansión espiritual para cada una de nuestras vidas. Que cuando quieran venir los ciclanes espirituales, Señor, en ti nos fortaleceremos, Señor. En ti y solo en ti nos fortaleceremos. No seremos víctimas del enemigo para caer en sus engaños y alejarnos de ti y de tus caminos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Sino que a raíz de nuestra relación contigo, de nuestro caminar contigo, Señor, podamos ser lumbreras para traer muchos al conocimiento tuyo, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. No te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo, más que
Ahora dele gracias a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por ese amor entrañable, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús podemos volver a nuestros asientos, aleluya. Vamos a invitar a los hermanos sugieres.